Sobre el movimiento del corazón. Santo Tomás de Aquino. Sabiendo que es necesario que todo lo que se mueve tenga motor, se nos ofrece la duda de saber qué es lo que mueve al corazón, y qué clase de movimiento tiene. Por de pronto no parece que su movimiento proceda del alma, pues no es movido por el alma nutritiva, porque las operaciones propias del alma nutritiva son las de engendrar, alimentarse, y crecer y decrecer, y ninguna de ellas parece corresponder al movimiento del corazón, ya que las mismas plantas tienen alma nutritiva, y, en cambio, el movimiento del corazón es propio de los animales. Pero tampoco parece que el movimiento del corazón pueda provenir del alma sensitiva o del alma intelectiva, porque el entendimiento y los sentidos no mueven sino mediante el apetito, y en cambio, el movimiento del corazón es involuntario. Pero tampoco parece que sea natural el movimiento del corazón, ya que se dirige hacia partes contrarias, pues se compone de impulso y de pasividad, mientras que el movimiento natural se dirige a una sola parte, como el del fuego que solo se mueve hacia arriba, y el de la tierra que se mueve hacia abajo. Sin embargo, decir que el movimiento del corazón es violento, sería delinquir contra la misma razón. Pues es evidente que, al suprimirse este movimiento, se suprime o muere el animal, siendo así que no existe nada violento que conserve a la naturaleza particular. Aparece pues sumamente natural este movimiento, ya que la vida material y este movimiento se acompañan de una manera inseparable. Pero algunos dicen que este movimiento natural no es debido a ninguna particularidad natural e intrínseca del animal, sino que es debido a alguna naturaleza universal, o a la inteligencia. Pero esto es ridículo. Pues, en todas las cosas naturales, las pasiones propias de algún género o especie provienen de algún principio intrínseco, pues las cosas son naturales por definición por cuanto tienen en sí mismas el principio del movimiento. Y nada hay más propio de los animales que el movimiento del corazón, pues pierden la vida en cuanto cesa de funcionar. Por consiguiente debe existir en los mismos animales algún principio de tal movimiento. Además, si fueran causados por la naturaleza universal algunos movimientos en los cuerpos inferiores, estos movimientos no estarían siempre presentes en los mismos cuerpos inferiores, así nos lo evidencia el flujo y reflujo del mar, que obedece al movimiento de la luna, y varía según la luna. En cambio, siempre está presente en el animal el movimiento del corazón. Por consiguiente no proviene solamente de alguna causa separada, sino de algún principio intrínseco. Otros dicen que el principio de este movimiento en el animal es el calor que, engendrado por el espíritu, mueve el corazón. Pero esto no es razonable. Pues en el animal aparece más primordial y más contemporáneo de su vida el movimiento del corazón, que cualquier alteración debida al calor. Por lo tanto no será la alteración debida al calor, la causa del movimiento de corazón, por lo cual dice el filósofo, en el libro sobre el Emouvi. De los anim, es necesario que lo que ha de ser motor, no sea tal por alteración. Además el animal perfecto, o que se mueve a sí mismo, tiene máxima semejanza con todo el universo, por lo cual el hombre, que es el más perfecto de todos los animales, se llama microcosmos, mundo en pequeño. Pero el primer movimiento en el universo es el movimiento local que es causa de la alteración de los otros movimientos, de suerte que, en el animal, más bien parece ser el movimiento local el principio de la alteración, que no la alteración, el principio del movimiento local, por lo cual el filósofo sirviéndose de esta comparación en el libro octavo de Fis, dice, que tanto el movimiento como cierta vida pertenece a todos los seres que existen en la naturaleza. Además, lo que es por sí mismo es anterior a lo que es accidentalmente. Pero el primer movimiento del animal es el movimiento del corazón, sabido es que el calor no produce ningún movimiento local, a no ser accidentalmente, pues por su misma constitución el calor tiene la propiedad de alterar, y solo accidentalmente la de producir un movimiento local. Por consiguiente, resulta ridículo decir que el calor es el principio del movimiento del corazón, cuando es preciso atribuirle una causa que, por sí misma, y no accidentalmente, pueda ser principio del movimiento local. Por lo tanto hay que aceptar el principio de esta reflexión que nos indica el filósofo cuando dice en el libro octavo de Física, a saber, decimos que se mueven por naturaleza, naturalmente, aquellas cosas que tienen en sí mismas el principio del movimiento, de suerte que todo animal se mueve a sí mismo por naturaleza, mientras que su cuerpo puede moverse naturalmente y ser movido de afuera. Pues hay diferentes movimientos según los diversos elementos que afectan. De manera que cuando el animal se mueve hacia abajo, tiene un movimiento que es natural a todo animal y al cuerpo, por predominar en el cuerpo del animal el elemento grave, el cual por naturaleza, se mueve hacia abajo, mientras que cuando el animal se mueve hacia arriba, también le es natural este movimiento, porque procede de su principio intrínseco que es el alma. Sin embargo, este movimiento no es natural al cuerpo grave, por eso se cansa más el animal efectuando este movimiento. Pero en los animales el movimiento local es causado por el apetito y por la aprehensión, percepción cognoscitiva mediante cualquiera de los sentidos, sensitiva o intelectiva, según lo expone el filósofo en el libro 3 sobre el alma. En todos los animales, excepto el hombre, todo el proceso del movimiento es natural, pues no obran con deliberación, sino por naturaleza, de manera que naturalmente hace el nido la golondrina, y su tela, la araña. En cambio, al hombre, solo corresponde el obrar libremente, y no naturalmente. Y, sin embargo, el principio de cualquiera de sus acciones es natural. Pues del mismo modo que no conoce naturalmente las conclusiones de las ciencias especulativas, sino que las descubre mediante el raciocinio, sin embargo conoce naturalmente, con evidencia, los principios que no se pueden demostrar,
a partir de los cuales se dirige a la conquista del humano saber, y de igual modo es natural al hombre, por parte del apetito, apetecer el fin último, que consiste en la felicidad, y huir ya y propio tiempo de lo que pudiera volverlo infeliz, y en cambio no le es natural apetecer las otras cosas, sino partiendo del apetito del último fin, de manera pues que el último fin, en las cosas apetecibles, es como, en las inteligibles, el principio que carece de demostración, según consta por el 2 de Tísica. Por consiguiente, como que el movimiento de todos los otros miembros es causado por el movimiento del corazón, según lo demuestra el filósofo en el libro sobre el Emovi. De los animales, por lo tanto los otros movimientos podrán ser voluntarios, mientras que el primer movimiento, que es el del corazón, es natural. Pero hay que recordar que el movimiento hacia arriba es natural al fuego, por la sencilla razón de que procede de su forma, de lo cual resulta que el que engendra, que por lo mismo da la forma, es por sí mismo o por su misma razón de engendrador, motor según el lugar o respecto al lugar. Pero así como la forma del elemento produce algún movimiento natural, del mismo modo impide que las otras formas produzcan otros movimientos naturales, así vemos que el hierro naturalmente se mueve hacia el imán, y sin embargo este movimiento no le es natural según la razón de grave y leve, sino que proviene de que posee tal forma. Del mismo modo nada impide que el animal, en cuanto tiene tal forma, tenga algún movimiento natural, y el motor de este movimiento es el que da la forma. Entiendo por movimiento natural del animal el movimiento que pertenece al corazón, pues según enseña el filósofo en el libro sobre el Emovi. De los anim. Es de suponer que el animal está organizado a la manera de una ciudad recta y legítimamente gobernada. Pues una vez establecido el orden en una ciudad, o reino, ya no se precisa que el monarca solitario intervenga en cada uno de los asuntos de gobierno, sino que cada uno se encarga de los que le corresponden, según está ordenado, y una cosa sigue tras la otra, por costumbre. Pero esto mismo se ejecuta por naturaleza en cada uno de los animales, pues teniendo cada uno de los componentes asignada su propia función, no es necesario que en cada caso intervenga el alma, es decir, en cuanto es principio del movimiento, sino que basta que el alma viviente exista y dirija, desde el corazón, a los órganos que fueron destinados por naturaleza a ejercer su propia función. Por consiguiente resulta que el movimiento del corazón es natural y procede de la misma alma, en cuanto el alma es forma de tal cuerpo, y principalmente del corazón. ¿Y acaso en este sentido dijeron algunos que el movimiento del corazón era debido a la inteligencia, en cuanto sostenían que el alma procedía de la inteligencia, del mismo modo que el filósofo dice en el libro tercero de Física que el movimiento de los cuerpos graves y leves es debido al engendrador, en cuanto la propiedad y el movimiento corresponden no son propios de alguna forma según la condición de la misma, como brota de la forma del elemento más noble, cual es el fuego, el movimiento hacia él. Lugar más noble, que está arriba. Pero la forma más excelente entre los seres inferiores es el alma, que tiene una enorme semejanza con el principio del movimiento del cielo. Y por lo tanto el movimiento que ella imprime, es muy semejante al movimiento del cielo, de suerte que el movimiento del corazón en el animal, es como el movimiento del cielo en el mundo. Sin embargo es preciso que tenga sus deficiencias el movimiento del corazón comparado con el movimiento del cielo, pues es preciso que lo que es principiado o causado tenga sus deficiencias comparado con el principio. El movimiento del cielo es circular y continuo, y goza de estas propiedades el movimiento celeste, en cuanto es principio de todos los movimientos del mundo, pues, por su acercamiento y alejamiento, el cuerpo celeste impone a las cosas el principio y fin de su existencia, y por su continuidad conserva el orden en los movimientos que no son siempre. Pero el movimiento del corazón es el principio de todos los movimientos que se desarrollan en el animal, por lo cual, en el libro sobre las partes de los animal, dice que el movimiento de las cosas deleitables y tristes y por lo tanto todos los movimientos del sentido parecen arrancar del corazón y terminar en el mismo, de suerte que el corazón destinado a ser principio y fin de todos los movimientos que ejerce el animal, está dotado de cierto movimiento, que, por más que no sea circular, sin embargo se parece mucho al movimiento circular, por su mismo impulso y por su pasividad, por lo cual dice el filósofo en el I con acento y con acento sobre el alma, que el motor orgánico o el que mueve orgánicamente tiene por sede el lugar donde coinciden el principio y el fin. Pero todas las cosas se mueven por impulso y pasividad, por cuyo motivo es preciso que algo permanezca, como en el círculo, y que sea principio del movimiento. Este movimiento es también continuo durante la vida del animal, excepto la pequeña demora que separa la sístole de la diástole, la impulsión y la atracción, y en este sentido presenta su deficiencia respecto a la continuidad del movimiento circular. Después de lo que acabamos de decir, no será fácil resolver las objeciones que se nos ofrezcan. Pues no decimos que el movimiento del corazón sea natural al corazón en cuanto es grave o leve, sino en cuanto está animado por tal alma, y que los dos movimientos que parecen contrarios, son a manera de partes de un mismo movimiento compuesto de ambas partes, en cuanto presenta sus deficiencias respecto a la simplicidad del movimiento circular, al cual se parece sin embargo, en cuanto va del mismo hacia el mismo, y de este modo no hay ninguna dificultad en que en cierta manera se dirija a diversas partes, pues el mismo movimiento circular se encuentra, a su manera, en la misma condición. Tampoco es necesario decir que el movimiento del corazón sea provocado por la aprehensión ni por el apetito, por más que proceda del alma sensitiva, pues el movimiento del corazón no es causado por el alma sensitiva mediante su propia operación, sino en cuanto es forma y naturaleza de tal cuerpo determinado. En cambio, el movimiento progresivo del animal es causado por la operación del sentido y del apetito, y por tal motivo,
distinguen los médicos entre las operaciones vitales y las operaciones animales, y dicen que al cesar las operaciones animales permanecen las vitales, entendiéndose por vitales las operaciones que acompañan al movimiento del corazón. Todo ello es muy razonable, pues cuando las últimas operaciones cesan, cesa también la vida. Pues, para los vivientes el vivir es su ser, según se afirma en el libro 1L sobre el alma, pero el ser, cada uno lo debe a su propia forma. El principio del movimiento del cielo, y el alma, se distinguen entre sí, porque aquel principio no se mueve ni por sí, directamente, ni accidentalmente, indirectamente, o a raíz de los objetos exteriores, mientras que el alma sensitiva, por más que no se mueva por sí misma directamente, sin embargo se mueve accidentalmente, en cuanto es susceptible de diversas aprehensiones y afecciones. De donde resulta que el movimiento del cielo es uniforme, mientras que el movimiento del corazón varía según las diversas afecciones y aprehensiones del alma, pues las afecciones del alma no son causadas por las alteraciones del corazón, sino que más bien las afecciones del alma causan las alteraciones del corazón. Por lo tanto, en las afecciones del alma, como en el caso de la ira, lo que es formal es lo que proviene de la afección del alma, a saber, el apetito de venganza, mientras que lo que es material en la misma ira, pertenece al movimiento del corazón, como es el hecho de que arda la sangre en el corazón, y como que, en las cosas naturales, no tiene por fin la forma a la materia, sino que por el contrario, según consta por el libro 3 de Física, en la materia está la disposición para recibir la forma. Por consiguiente, nadie apetece la venganza por el solo motivo de tener ardiente la sangre en el corazón, sino que, estando alguien alterado, está por lo mismo dispuesto a sentirse airado. Pues uno se siente airado por el apetito de venganza. Pero por más que ocurra cierta variación en el movimiento del corazón, debida a diversas aprehensiones u afecciones, sin embargo aquella variación de movimiento no es voluntaria sino involuntaria, porque no proviene de un mandato de la voluntad. El mismo filósofo dice en el libro sobre la causa del emovi de los anim, que a menudo se mueven el corazón y los órganos torpes, por la sola vista de algún objeto, y sin que el entendimiento intervenga, y asigna la siguiente causa, porque es necesario que los animales se alteren por alteración natural, y que una vez se han alterado, es necesario que esto aumente y que aquello decrezca, para que se muevan y haya intercambio entre los que son aptos para mutuas relaciones. Pero la causa de los movimientos del animal, es el estado de calor y frío debido al ambiente y a la complexión. Esta causa provoca sin intervención de la razón los movimientos de las mencionadas partes, es decir, del corazón y de los órganos torpes al provocar la alteración. Pues el entendimiento y la fantasía ocasionan la pasión, como la de la concupiscencia y otras por el estilo, mediante las cuales se enciende el corazón o se enfría. Lo que acabamos de decir sobre el movimiento del corazón es suficiente. Tomás de Aquino, sobre el movimiento del corazón, en Ide, Opúsculos filosóficos genuinos, Poblet, Buenos Aires 1947, 90 a 101.